Qué buena música esta de fondo que tenemos, la de Miel San Marcos, y con la que arrancamos el programa del día de hoy. Que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo y a pesar de los conflictos y a pesar del coronavirus, a pesar de la pandemia y a pesar de que algunos han transformado su forma de vida y hemos tenido que quedarnos en casa la mayor parte del tiempo y evidentemente no es tan satisfactorio porque estamos acostumbrados a diferentes rutinas, podemos predicar de esta manera la palabra de Dios. Si usted está al otro lado del teléfono, del televisor, escuchando siempre un mensaje que es importante y que es relevante, porque como hemos explicado también, a lo largo de la historia han habido otras pandemias que ha muerto mucho más gente, pero quizás por la época en la que vivimos, de las redes, de las tecnologías de la información, estamos al tanto de todo lo que ocurre en segundos. Y esto quizás ha provocado que la población entera tenga miedo, tenga temor. Y he visto que incluso algunas personas han recurrido a la fe. Pero ojo lo que voy a explicar, porque el tema no es solo de fe, es de tener una fe verdadera, de tener una fe real. ¿Se acuerdan en el libro de Reyes cuando los profetas de Baal tenían fe en sus dioses? Elías tenía una fe verdadera en el Dios verdadero. ¿Se acuerdan del texto? Elías es el que dice que traigan a 2 bueyes y les da la oportunidad a los profetas de Baal de que oren y hagan sus sacrificios. Dice el texto que se zanjaban la piel orando para que los dioses trajeran fuego y quemaran el animal de sacrificio. Los profetas de Baal tenían fe, sí, pero era una fe equivocada, una fe en un dios o en dioses equivocados. Así que el tema no es solo de fe. Elías tenía una fe verdadera en el Dios verdadero. De hecho, dice el texto que le da la oportunidad que ellos hagan primero los sacrificios, cuando le toca a él cerca del mediodía, porque los dioses evidentemente no contestaron, no cayó fuego del cielo, manda a mojar el altar que él había construido y el Dios verdadero hace lo que tiene que hacer. Entonces el tema no es solo de fe, el tema es de fe verdadera. Si algo bueno rescatamos de esta pandemia es que los dioses que el mundo ha construido tienen que desaparecer. Si algo bueno rescato del coronavirus, como repito, a pesar de las muertes, que es muy dolorosa, a pesar de los contagios,
es que están desapareciendo los dioses y las creencias populares. Y el mundo tiene por obligación que creer en el único y verdadero Dios. Creo que se han caído aquí creencias idólatras al Dios dinero. Hemos visto gobiernos enteros de mucho dinero, incluso potencias militares, potencias humanas, tener que doblar rodillas porque no han podido con un microorganismo que entró y que está haciendo destrozos en su población. El Dios dinero ha tenido que caer en todos los seres humanos. La idolatría al Dios humano, porque este es un tiempo que estamos viviendo en que se idolatra al ser humano y creemos que el ser humano por sí solo, sin Dios, tiene la capacidad de resolver todos los problemas de este mundo. He visto a hombres de ciencia llorar, a médicos llorar, a enfermeros, a enfermeras, a genetistas, a funcionarios de salud con tristeza en su corazón porque no pueden encontrar la solución. He visto también cómo se ha caído la idolatría en personas y tengo que empezar por, lamentablemente, nuestras creencias. Gente con teologías diferentes, haciendo declaraciones proféticas, creyéndose por encima de todas las naciones y creyendo que por la confesión positiva de su voz eliminan el virus. Y esto no se ha dado. Entonces, la idolatría y los falsos profetas han tenido que caer o tienen que caer en tiempo del coronavirus. Y ni qué le digo de los dioses inventados por el ser humano, con supuestos poderes. Tiene que caer las creencias populares en amuletos, en medallitas, en aguas, en paseo. Tiene que caer. Y si algo bueno rescato del coronavirus es que el mundo ha tenido que cambiar. Así que el tema no es solo de fe con minúscula, el tema es de fe con mayúscula, en el Dios verdadero, sustentado en la palabra de Dios, que dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Así que nuestros ojos tienen que volcarse a Cristo en tiempos del coronavirus, que Él es el autor, Él es el consumador de la fe y escrito en su palabra está. Enseñamos que Jesús no comisionó a ningún hombre para ser sal y para ser luz en este mundo. De hecho, no comisionó a ninguna religión, no comisionó a ninguna denominación. Quienes somos llamados a ser sal y ser luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, somos su iglesia. Y la palabra iglesia se deriva del griego eclesia, que significa asamblea. Es decir, iglesia somos usted y yo. Iglesia somos los que fuimos renovados por la sangre del Cordero. Y un día nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Creímos en su nombre y le recibimos, tal y como lo dice Juan 1:12. Dios es un Dios bueno y ha comisionado a su iglesia sin miedos para que predique el evangelio en tiempos de crisis. Pero esto no se puede hacer solo. No se trata tampoco de que usted y yo, por nuestra capacidad, podamos ser sal y podamos ser luz. Necesitamos de dones y no de cualquier don. Necesitamos de dones espirituales, de dones dados por gracia a través del Espíritu Santo para poder cumplir esta misión. Pero antes de hablar de los dones, que es el tema del día de hoy, quiero decirle y quiero hacer una aclaración, porque es importante entenderlo. Una cosa son talentos y otra cosa son dones. Los talentos son el paquete de habilidades con el que nacemos todos los seres humanos y determinan nuestra personalidad y nuestro carácter. Cómo respondemos a la adversidad, cómo respondemos a las diferentes circunstancias de la vida, es determinado por nuestros talentos. Sin embargo, los dones nos fueron dados por gracia, ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero los dones no son para edificación personal, los dones son para edificación de otras personas. Vamos a la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 12, dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar de ellos,
para la edificación de la iglesia, para la edificación de la asamblea, para la edificación de las demás personas. Así que los dones espirituales que vamos a conocer el día de hoy te fueron dados o te son dados o te serán dados no para tu edificación, sino para que seas sal y luz en medio de las tinieblas. El propósito de este mensaje es animarte. El propósito de este mensaje es realmente intentar levantar lo que está dentro de ti para que salgas en medio de esta crisis a cumplir tu misión, procurando y haciendo lo que el Señor te dijo para hacer, poniendo en práctica los dones que te fueron dados. Pero evidentemente cuando hablamos de dones hay que hablar de un marco teológico grandísimo, con el cual regresaremos después de este canto. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos, cantemos todo, dice. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable, Él es incuestionable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede, con algún propósito Él lo permitió. Cantemos todos. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Siento lo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble Puerto Rico, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar,
No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Seguimos, qué bueno que está ahí. Un saludo para todos ustedes, los miembros de nuestra congregación, la Iglesia Palabras de Vida. Cada uno de ellos les mando un fuerte abrazo. También a nombre de mi esposa, seguimos orando por ustedes y para que el Señor siga cubriéndonos a cada uno de nosotros y siga exaltándonos y siga poniéndonos en lugares de preferencia para poder cumplir su misión. Oramos también por las personas adultas mayores y les insto desde aquí, desde mi casa, a que usted obedezca a las autoridades, que se quede en casa. Si no tiene que salir, no lo haga. Si no es una urgencia, de verdad no lo haga. Es mejor quedarse en casa unos días para poder salir el resto del tiempo, pero que usted, incluso desde su casa, pueda cumplir la misión, pueda predicar, llame por teléfono a alguien, predíquele, dele una palabra de aliento, motívelo. Que usted esté en casa no quiere decir que se tenga que quedar quieto o que se tenga que quedar escondido. Active los dones que el Señor le ha dado a usted. De eso vamos a hablar. Primer tema, porque les dije que hay que establecer un marco teológico para poder entender qué son los dones espirituales, los dones dados por el Espíritu Santo. Bueno, primero quiero decir que los dones fueron profetizados desde el Antiguo Testamento. Además, fueron confirmados por Cristo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, del 14 al 18, dice: finalmente se apareció, recordemos, está relatando Marcos, el evangelista, las apariciones que tiene Cristo luego de haber fallecido, luego de haber resucitado. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que habían visto al Hijo de Dios resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiere decir que los dones siguen a aquel que cree. Los dones son el siguiente paso luego de que nosotros aceptamos a Cristo. La palabra dones se deriva del griego charisma, de la raíz charis, que significa gracia. Así que los dones de gracia tienen una palabra homóloga en latín que significa, en el griego, que significa carismas. Dones son carismas, es una gracia dada por el Espíritu Santo. Definimos entonces al don espiritual como un atributo que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo, y son dados como Él quiere. Y esto es importante entenderlo. Los dones del Espíritu Santo son dados por Él a las personas que Él quiere y como Él quiere. Porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro
fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora entendemos que el poder que tiene la iglesia para hacer sal y luz es un poder conferido a la congregación, a los miembros de la congregación, para que trabajando juntos, para que trabajando unidos, puedan ser sal y puedan ser luz en medio de las tinieblas. Los dones no te fueron dados para que brilles. Los dones no te fueron dados para que te exaltes. Los dones te fueron dados para que en medio de tu iglesia local los pongas al servicio de los demás. Y tus dones no son los que tiene tu hermano, ni tu hermano tiene los dones que tiene el otro hermano, sino que juntos trabajando como equipo es como nosotros podemos impactar al mundo y ser sal y ser luz. Segundo tema, ¿para qué son los dones espirituales? Primero, Dios nos da, aunque suene lógico, pero Dios nos da dones para que sean utilizados, no para guardarlos. El creyente que ejercita su don, cualquiera que sea, participa de la creación del reino de los cielos. El creyente que pone en práctica sus dones es un miembro activo de la congregación. Encuentra su lugar en la congregación y reposa tranquilamente. Además, entiende cuál es su propósito y entiende el por qué está en la iglesia. Por gracia, Dios nos da a cada uno la enorme responsabilidad de desempeñar una función dentro de nuestra comunidad y no podemos renunciar a esos dones, porque el llamamiento y los dones son irrevocables, explicó el apóstol Pablo en Romanos 11:29. Se puede decir entonces que el don es algo que se recibe personalmente y que está a disposición de la comunidad. Recuerden, para la edificación de la iglesia. ¿Para qué recibimos nosotros dones? Para ponerlos en práctica para la edificación de la iglesia. Punto número 3. Beneficios de poseer los dones espirituales. Los cristianos o las personas que conocen sus dones espirituales y los ponen en práctica, ayudamos a otras personas, pero nos ayudamos individualmente, porque encontramos un lugar y una razón de nuestro llamamiento. A ver, los dones también son la base para el llamamiento de Jesucristo, como si fuese una escalera, y póngame atención a esto, como si fuese una escalera, nosotros nacemos siendo criaturas, siendo creación del Señor, no hijos de Dios, nacemos siendo criaturas, y siendo criaturas nos fueron dados talentos. Una vez que somos hijos de Dios, que creemos en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y lo recibimos en nuestro corazón, somos hechos hijos de Dios y por tanto el Espíritu Santo comienza a morar en cada uno de nosotros. Y es a través del bautismo del Espíritu Santo que nosotros comenzamos a recibir dones. Segundo paso. Y nosotros aplicamos esos dones para la edificación de la iglesia. Normalmente los dones están relacionados con los talentos que cada uno tiene. Normalmente, aunque el Espíritu Santo los da como Él quiere. Pero una vez que usted conoce cuáles son los dones espirituales que usted tiene, Cristo te puede llamar a servir en cualquiera de los ministerios. Porque conforme a tus dones, ahí está tu llamado. Efesios 4, del 11 al 16, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros pastores, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces el Señor llama a unos
para ser apóstoles, para ser profetas, para ser pastores, para ser evangelistas y para ser maestros, pero conforme a los dones que fueron recibidos. Y yo sé que usted está esperando, porque viene la descripción de cuáles son los dones espirituales. Primero, hablamos de palabra de sabiduría. Este es un don otorgado a los consejeros, a aquellas personas que perciben cosas y son capaces de guiar a los miembros de la iglesia que están en dificultades. Así que la palabra de sabiduría normalmente es dada a los consejeros para poder guiar a otras personas. Palabra de ciencia es otro don espiritual. Y este don es otorgado a ciertas personas que son dotados de un conocimiento sobre las cosas que pasan en este mundo. Guiados por el Espíritu Santo, ayudan a la interpretación de los pasajes de la Biblia y de las circunstancias difíciles que está viviendo el mundo. Tercero, el don de fe. Sí, el don de fe. Esta es una habilidad especial que Dios da a ciertos miembros de la iglesia y que normalmente es confundida con optimismo. Es completamente diferente. Porque creen que una persona que tiene fe necesariamente es una persona optimista. El optimismo es ser positivo en cualquier circunstancia. Sin embargo, tener fe es haber tenido una revelación previa de la circunstancia que va a ocurrir en el futuro y las personas descansan en confianza en que el Señor cumplirá su promesa. Esa es la fe, el don de fe. El otro don de sanidades. El don de sanidad es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para servir como intermediarios a través de quienes Dios complace sanar. El don de sanidades, el que tenga el don de sanidad, es un intermediario. La persona no sana, el que sana es Dios. El que sana es el Señor. Nosotros oramos, nosotros somos intermediarios. Y recuerde que la oración es la que provoca la sanidad. Milagros. Este tema es un poquito complicado, pero quiero explicarlo, porque es un don el hacer milagros. Es una habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para ayudar a otros seres humanos en circunstancias difíciles. Y esto compete exclusivamente al resorte de Dios. Milagros sobrenaturales, específicamente en la naturaleza. Y el Señor sigue utilizando a personas para hacer milagros sobrenaturales. Hemos visto y conocido el caso de misioneros que están en campos difíciles, cuyo milagro o cuyos milagros han sido manifiestos a través del cumplimiento del objetivo. Los milagros que ocurren en este tiempo son hechos por Dios para testimonio de las personas. Pero efectivamente es un don dado por el Espíritu Santo y no es la persona la que hace milagros, igual como las sanidades. La persona es un intermediario para que el Señor opere sobrenaturalmente. Don de profecía. Es un don dado a ciertos hombres con el fin de realizar 3 acciones. Ponga atención. En este tiempo, el profeta realiza 3 acciones. Edifica, exhorta y consuela, según 1 Corintios 14:3. Repito, el profeta hace 3 cosas. 1, edifica a través de la palabra de Dios, exhorta a través de la palabra de Dios y consuela a través de la palabra de Dios. Pastor, pero es que vieras que a mí me revelaron el futuro. Eso es adivinación, eso no es profecía. ¿Entiende? El profeta de hoy hace 3 cosas. 1, edifica, exhorta y consuela a través de la palabra de Dios. Un profeta es un transmisor del mensaje de Dios y bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento en el que estamos, debe hacerlo conforme a la palabra de Dios. Hebreos 1:1 dice, porque Dios, habiendo hablado
en otro tiempo a nuestros padres de diferentes maneras, otro tiempo, a nuestros padres de diferentes maneras a través de los profetas, en estos postreros días nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Siguiente don, discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus es una habilidad especial que da Dios a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para saber con seguridad cierto comportamiento que se supone ser de Dios. Se supone ser de Dios. El discernimiento de espíritus se utiliza normalmente en consejerías. Los consejeros tienen que tener discernimiento de espíritus para llegar a la verdad y saber si aquella persona que tiene dudas, que tiene confusión sobre diferentes circunstancias, es movida por Dios o por otras fuerzas. Así que el don de discernimiento de espíritus no es para que usted los llame por su nombre. El don de discernimiento de espíritus es para que usted se aprenda el nombre de todo. Es una locura. El don de discernimiento de espíritus es aplicado normalmente en consejería para saber qué mueve a aquella persona. Termino con los últimos 2 de los 9. El don de lenguas. Su uso en la iglesia fue regulado, ¿se acuerdan?, por el apóstol Pablo. Y el apóstol dice que hable 1, 2, a lo máximo 3 lenguas en la iglesia, siempre y cuando haya un intérprete. Dios, a través del apóstol Pablo, reguló el uso de las lenguas en la iglesia. En la casa no, en lo privado no. Ahí usted puede ser edificado, porque con el don de lenguas su espíritu se comunica con el Espíritu Santo. Es un don dado para edificación personal. Y el intérprete de lenguas, el don de interpretación de lenguas, tiene un propósito: poder hablarle a la congregación lo que aquella persona está hablando en lenguas. Si no hay un intérprete, dice el apóstol Pablo, es mejor callar y hacerlo en lo privado. Ya volvemos con las conclusiones y con la esencia del mensaje del día de hoy, una vez definido todo el marco teológico de qué son los dones del Espíritu Santo. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Esperaré en tu salvación. Te
presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Sí, Dios. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Qué hermoso canto, Dios mío, ¿ah? Qué lindo es poder entrar en adoración, qué lindo es poder estar en presencia del Señor. Bueno, estamos predicando acerca de los dones del Espíritu Santo, pero les dije al inicio, yo sé que este es un tema que es necesario invertir tiempo en el marco teológico para tener claro qué son los dones espirituales, cuál es el propósito de los dones espirituales, para qué se reciben, cuáles son sus beneficios y explicar detalladamente la lista de los dones espirituales. Recuerde, nosotros nacemos con talentos. Cuando somos hijos de Dios y bautizados por el Espíritu Santo, comenzamos a recibir dones del Espíritu Santo que Él da, cualquiera de los 9, como Él quiere y a quien Él quiere, para la edificación de otras personas. Y que normalmente el llamamiento de Jesucristo para ser apóstol, para ser un enviado, eso es lo que significa apóstol, para ser un profeta, alguien que predique la palabra de Dios, para que exhorte, para que edifique, para que anuncie la palabra de Dios, para ser pastor, para ser un evangelista o para ser un maestro, necesitamos de los dones y hay que ponerlos en práctica. Les dije al inicio que el mensaje de hoy tiene el propósito de motivarle a usted para que en tiempos de crisis usted ponga en práctica los dones que le fueron dados. ¿De qué le sirve que usted los tenga escondidos? ¿De qué le sirve que usted en tiempos de crisis como la que estamos no los use? Es que nosotros tenemos que poner en práctica nuestros dones. Para eso nos fueron dados. Iglesia amada, yo te suplico que en tiempos difíciles usted aplique los dones. Si te fue dado el don de fe, pero una fe real, fe en Cristo, y usted a través de la palabra de Dios, usted entiende que todo esto va a pasar y todo esto tiene un propósito, no es ser optimista. Mire, yo tengo mis discusiones a veces con amigos y con familia, porque me dice, pero es que usted no se da cuenta de los muertos. Sí, yo me doy cuenta de la cantidad de muertos, también veo noticias, las personas infectadas, las personas que sufren, pero no solo a través de esta pandemia, sino las personas mueren todos los días.
Pero yo creo, porque me fue dado don de fe, de creer que todo va a pasar, que hay un propósito específico y que todo esto va a pasar y que todo esto tiene que servir para que el evangelio sea predicado. Todo esto es una puerta abierta que tenemos nosotros para poder predicar a las personas que no conocen, que se vuelvan al Señor, que se vuelvan a Cristo y puedan tener entrada al reino de los cielos. Debes cumplir tu misión. Yo te lo suplico, yo te lo ruego. Debes cumplir tu misión. El que estés en casa respetando las autoridades no significa que no puedas predicar. Como dije antes de tiempo, coja su teléfono, llame a un amigo, llame a una amiga, llame a su papá, a su mamá, predíquele, háblele del amor de Cristo, muéstrele el amor de Cristo. He leído tantas cosas en Facebook y en algunas redes sociales de cristianos criticando a otras personas por sus creencias. Mire, ¿cuándo los vamos a ganar para Cristo si nosotros los señalamos y los criticamos? ¿Cuándo? ¿Cuándo los vamos a ganar para Cristo? ¿Cuándo vamos a ganar al mundo para Cristo si nosotros nos convertimos en jueces y señaladores del error? ¿Cuándo? El primer paso es traerlos al conocimiento de la verdad con amor. Si a usted y a mí nos hubieran descartado por nuestro pecado antes de venir a los pies de Cristo, nunca hubiésemos venido a los pies del Señor. Yo doy gracias a la gente que oró por mí. Doy gracias a la gente que no se cansó. A pesar de que conocía mi pecado, a pesar de que conocía mis errores, a pesar de que me aguantó y me soportó tanto, siguió orando por mí y me presentó al Señor. Doy gracias por mis pastores, por la gente que oró por mí. Doy gracias por mi familia que creyó en mí. Doy gracias por usted, miembro de la congregación, de nuestra iglesia, Palabras de Vida, pero también doy gracias por usted que ora por este ministerio, por este servidor. Yo le insto, le ruego que no señale, que no critique, que no cuestione, que no entremos en debates teológicos. Yo sé que hay que defender, para los que más conocen la palabra, hay que presentar defensa, dice el apóstol Pedro, de la palabra de Dios. Pero hay que presentar defensa con amor. Hay que presentar defensa, mostrando la solución y no cuestionando, ni criticando, ni enviando a personas al infierno. En tiempos de crisis tenemos que ganar al mundo. En tiempos de crisis tenemos que ser usados por Dios, poniendo en práctica nuestros dones. Yo como pastor te lo pido y te lo ruego. Pero quiero que vean el siguiente video. Habla de un pasaje específico, de una enseñanza de Cristo. Lo encontramos en Mateo 25, del 14 al 30. Porque yo te lo pido y te lo ruego. Pero así fue como el Señor lo dijo. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas, y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor.
Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 3 tipos de personas. Aquel que le fue dado mucho, lo duplicó. Aquel que le fue dado menos que al primero, lo duplicó. Pero aquel que le fue dado poco y por temor no hizo nada con ello, sino que lo escondió, fue quitado y echado fuera. Por eso le decía antes, yo te pido, yo te lo ruego, iglesia amada, cada una de las personas que nos está viendo, iglesia amada, por favor, ponga en acción todo lo que por gracia te fue dado. Yo te lo ruego. Que la parábola y el mensaje del Señor no sea cumplido en ti. Que no seamos como el último grupo de personas, como el último, que aquel que por miedo no predicó, no duplicó, no triplicó, no dio frutos. Porque, ay Dios mío, aquel que no da fruto, lamentablemente es quitado. Que el Señor le bendiga, que el Señor esté siempre con usted, porque tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso. Este mensaje, esta enseñanza, lo repito, tiene el propósito de motivarle a que usted cumpla con su misión. Nos fue dado todo para hacer sal y para hacer luz. Tenemos ventanas abiertas de oportunidades para poder hacerlo. Y recuerde que ni las puertas del Hades prevalecen contra nosotros que somos su iglesia. Le agradezco a Sebastián Pérez por el trabajo en cámaras el día de hoy, cumpliendo nuestra misión, predicando desde casa, obedeciendo a nuestras autoridades. Aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae
Dios hay gozo.